subir con mucha fuerza, que nos va a resumir después de Lorenzo Ramírez, Eva Villanueva. Lorenzo, muy buenos días. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos alrededor de la guerra de Ucrania otra guerra apareciendo, una guerra energética en el que China es el gran protagonista. Energy Wars. Yo siempre he dicho que el factor energético era aquí la clave. Algunos consideran que todo este circo está montado para, de alguna manera, gestionar ese peak oil. No soy de ellos, no comparto esa tesis, pero sí creo que el tema de Nord Stream era muy relevante, sobre todo por eso, ¿no? Toda esa política de descarbonización a la que nos han querido llevar, pues finalmente era profundamente inflacionaria y también requería de alguna manera pues obligar a los agentes, obligar a los empresarios, obligar a las familias a modificar patrones de consumo, y en ello estamos, ¿no? Antes dabas una noticia muy relevante con el tema del gas chino. Efectivamente, China va a disparar esa demanda de gas con esa reapertura. Lo dijimos aquí, dijimos cuando China quite el freno de mano, esto va a generar unos problemas en los suministros y luego además no solo afecta al gas, es decir, acabamos de conocer que China dispara el consumo de carbón mientras bloquea una parte considerable además de esa oferta de litio mundial, el denominado oro blanco, y que es determinante a su vez para el desarrollo de las energías renovables y también para la industria tecnológica. Si uno observa datos de cierre del año, China ha aprobado la mayor cifra de licencias para centrales de carbón, con una nueva potencia de generación que equivale más o menos a la producción de lo que serían 2 plantas grandes cada semana. Es decir, como si abrieran 2 plantas grandes de carbón térmicas cada semana, y la causa de esta estrategia es que no se producen, o que no se produzcan, mejor dicho, los problemas de suministro del año 2021. Cuando los precios del carbón ya en los mercados internacionales comenzaron su escalada mucho antes de la intervención rusa en Ucrania. Por lo tanto, esto es una gran mascarada, yo siempre lo he dicho. Cuando el mercado empezó a trasladar al precio el fracaso de las políticas energéticas occidentales, sobre todo europeas, aunque ahora Estados Unidos quiere seguir el mismo camino, que lo fiaron todas las renovables, tuvo un efecto inflacionario. Alemania siguió la misma senda, insisto, ya en 2021, y en años anteriores usando el carbón como principal fuente para la generación de electricidad, mientras los burócratas de Bruselas insistían, y lo siguen haciendo, de hecho, en su agenda para descarbonizar la economía. Una agenda que nos pintan de verde y sostenible, pero que no lo es, depende de la extracción de materias primas como el litio y el cobalto, que se hacen en unas condiciones muchas veces infrahumanas, y en Occidente siempre se ha criticado a China por esto, por ser uno de los países con un mayor volumen de estas denominadas tierras raras, fundamentalmente para la industria renovable y para la de semiconductores, cuya extracción además se hace en unas condiciones, como digo, no solo no respetuosas con los seres humanos, sino con el medio ambiente y con los ecosistemas. Y resulta que ahora el gobierno de Xi Jinping ha decidido meterle mano a estas empresas con una campaña de inspecciones que ponen en riesgo aproximadamente entre un 10 y un 13% de la oferta global de litio, ¿no? Entonces, todo esto es muy relevante, que hay unas guerras energéticas, y luego está, como bien decías, el mercado del gas, que dentro de unos meses va a volver a sufrir importantes tensiones, precisamente por la demanda de China, que crecerá en 2023, en el primer año en el que Occidente no tendrá suministros rusos, al menos en el mercado A, porque ya sabemos que en el B se sigue adquiriendo, aunque pagando un mayor precio. Precisamente esta mañana la agencia Bloomberg ponía esta cuestión sobre la mesa, destacando que esa demanda china de gas preocupa más a Europa que incluso el corte de Rusia. Decía en ese teletipo Bloomberg que ha citado antes, es una gran incógnita saber cuánto va a aumentar esa demanda. En la noticia se planteaba un incremento del 35%, pero vamos, ya podemos garantizar que va a haber navajazos para conseguir ese gas, José Antonio. Y también el diésel, ¿no? Que tiene una tensión importante y que está haciendo compañeros extraños de viaje. Marruecos, muy pro Estados Unidos, aprovechando las sanciones precisamente para comprar ese diésel ruso, ¿no? En general todo el norte de África. Ya mencionamos el caso de las costas ceutís y cómo ahí se hacía el traspaso de barcos, pero en este caso lo que tenemos es que países del norte de África han elevado considerablemente sus importaciones de gasóleo ruso y también de otros derivados, de otros refinados de petróleo ruso, y se observa al mismo tiempo un incremento de las exportaciones. ¿Por qué? Pues porque lo revenden. Nos lo están revendiendo a países cuyo gobierno respalda las sanciones boomerang a Rusia. Y en estos momentos hay analistas del sector petrolero que están denunciando que los cargamentos rusos sancionados se están mezclando con otros productos petrolíferos y se revenden. Y el procedimiento así oculta el origen de los productos. En algunos casos se hace una mezcla, 51% de otra nacionalidad, 49% ruso, lo cual confirma lo que llevamos mucho tiempo señalando aquí, que la dependencia de los combustibles fósiles rusos que tiene Occidente, sobre todo Europa, hace imposible cumplir las sanciones sin hundir la industria y esquilmar a los hogares. Y en esta estrategia, como bien decía, destaca un país sobre el resto, Marruecos, que es uno de los principales ganadores de la situación geopolítica actual, no solo porque el gobierno de España se haya puesto de rodillas cediendo territorios, poniendo en peligro el suministro de gas argelino, sino porque está comprando el diésel ruso a expuertas para revenderlo. Estamos hablando, fíjate,
Las compras se han disparado hasta los 2 millones de barriles en enero, cuando en todo 2021 compraron 600.000. Solo en un mes prácticamente han triplicado la cantidad del año pasado y está previsto que esta cantidad crezca en otro 1,5 millones de barriles en este febrero que hoy termina. Otro país que se está beneficiando de este carry trade de hidrocarburos es Túnez, con casi 6 millones de barriles en lo que va de año, unos volúmenes que evidentemente no pueden ser absorbidos para la demanda interna y que al final pues acaban en Europa. Y luego hay un aspecto fundamental, y es que los puertos norteafricanos están cerca relativamente de Rusia. No están tan cerca como los puertos europeos, pero todos esos buques que salen del Báltico pues pueden llegar a Marruecos en tiempo y forma, y así por esa manera pues se logra sortear esas sanciones y nosotros seguiremos consumiendo el diésel ruso, seguiremos consumiendo el petróleo ruso, pero más caro, lo que venimos diciendo desde el minuto 1, ¿no?, de esta intervención. Y luego Estados Unidos, con ese movimiento también de cereales, ¿no?, bloqueando gran parte también de exportaciones de cereales del este de Europa. ¿Qué está sucediendo ahí? Esto es muy relevante porque solo nos cuentan la parte de los bloqueos que hay a las exportaciones de cereales de Ucrania, pero nadie habla de las exportaciones de cereales rusos, que si el objetivo realmente, como nos están diciendo, es que no se produzca una gran hambruna, debería favorecerse. Y también los fertilizantes, que no se habla mucho, ¿no? En un momento en el que está peligrando ese acuerdo que permite exportar cereales ucranianos, porque Rusia dice, oye, si no me dejáis a mí exportar, yo tampoco os dejo a vosotros exportar. Pues la ONU y Turquía, que ejercen de intermediarios entre Rusia y la OTAN para este acuerdo, han pedido a Estados Unidos y también a la Unión Europea que ofrezcan garantías de que no van a poner más obstáculos a esas exportaciones de grano y fertilizantes rusos y que levanten unas restricciones que en estos momentos pues afectan a la logística, a los seguros, a los propios pagos a través de las sanciones del sistema SWIFT. Y según las autoridades turcas, la Casa Blanca les ha dicho que sí, pero claro, los turcos le están diciendo, ya bueno, pero admítanlo públicamente, porque si ustedes nos dicen a nosotros que sí, pero luego no lo admiten públicamente, aquí no hay nadie que se quiera mover, ¿no? Recordemos que en julio de 2022, aunque poca gente lo sepa, la ONU, Turquía, Rusia y Ucrania suscriben un convenio para facilitar las exportaciones de los cereales de los dos países, es decir, tanto de Rusia como de Ucrania, y las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea no permiten esas exportaciones rusas, ¿no? Esto es muy relevante. Por cierto, poca gente sabe que España es uno de los principales destinos de los granos del Mar Negro. De los que salen de Ucrania, más o menos España recibe el 20% de lo comercializado en total, sobre todo maíz y trigo, lo cual hunde la narrativa oficial de que la mayor parte de estos cereales van a países del tercer mundo. Es decir, la mayor parte del cereal ucraniano está siendo comprado por España. Para exportarlo, para dárselo a los cerdos, la verdad es que no lo sabemos, José Antonio. Y en ese entorno se ha publicado además, o en este entorno de estos días, ese tercer índice Closing Gap de PricewaterhouseCoopers, con la brecha de género como elemento fundamental. ¿Real o empieza a perder ya cuerpo? A mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque esto es una gran trampa. Se acaba de publicar un informe, como dicen, nos dicen que existe entre los salarios de los hombres y las mujeres una brecha porque hay machismo y que según los técnicos de PricewaterhouseCoopers se estaría restando al PIB español unos 200.000 millones de euros, más o menos el 18%, y esto es una gran falacia que se repite mucho y que surge de una trampa estadística, ¿no? Hay una cuestión que ningún político ni ninguna feminista que defiende este tipo de estudios puede sostener, ¿no? Si los empresarios pagan menos dinero a las mujeres por realizar el mismo trabajo, ¿por qué hay paro femenino? No debería haber paro femenino. Si se le puede pagar menos a una mujer por hacer el mismo trabajo, no habría paro femenino. Lo normal sería que los empresarios quisieran minimizar sus costes laborales y, por lo tanto, si pudieran abonar un salario inferior a las mujeres, contratarían todas las que pudieran. Es más, si esto fuera así, el sueldo de los hombres sería finalmente rebajado al mismo nivel que el de las mujeres por las propias fuerzas del mercado, porque los hombres tendrían que rebajar sus pretensiones económicas para no quedarse en paro. Y esto muestra claramente lo que es una gran falacia. Son explicaciones sencillas que quedan fuera del debate político. Esto es una construcción, no es una construcción teórica lo que yo estoy planteando, hay evidencia empírica. Esto ya pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX cuando se produjo la emigración de muchos trabajadores negros del sur al norte, huyendo de esa miseria del delta del Mississippi, y en aquel tiempo sí existía discriminación real y había empresarios que pagaban menos a los negros que a los blancos. Lo que ocurrió fue que las empresas que contrataron más negros fueron los que ganaron más cuota de mercado porque sus costes laborales eran más bajos y poco a poco la oferta laboral se iba reduciendo y al final hubo una igualación, ¿no? Y aquí sí que hay un tema claro, ¿no? Es el tema del racismo, ¿no? Entonces, por mucho que se repita, esto es así. Y no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas de la Inspección de Trabajo, que desde hace más de una década están acudiendo a las empresas para buscar pruebas de esta discriminación y no la encuentran. Fíjate, las sanciones por este hecho suponen el 0,1% de todas las que imponen los inspectores cada año.
Y entonces, ¿qué nos dice Yolanda Díaz? Pues vamos a buscar más, vamos a contratar más inspectores, ¿no? El dinero que se gasta masivamente en campañas de publicidad y propaganda para mantener una gran mentira, que se basa en un hecho real. Porque si cogemos los datos absolutos y comparamos el total de la masa salarial de hombres con las de mujeres, es obvio que existe una diferencia estadística, más o menos entre un 15 y un 20% en los países desarrollados, pero que se diluye si se compara los mismos puestos de trabajo en las mismas empresas, y es que existen multitud de variables que hay que analizar, sociológicas, si las mujeres trabajan más a tiempo parcial que a tiempo completo, si tienen en conjunto un nivel profesional diferente, si tienden a solicitar más un tipo de empleo que otro. Y luego hay muchos hombres que también por este cambio sociológico están cobrando menos porque estamos en una sociedad en la cual el hombre poco a poco va realizando más tareas del hogar. Es decir, todo esto es propaganda, todo esto es manipulación y entran en el juego firmas como PricewaterhouseCoopers porque da dinerito, José Antonio, fundamentalmente porque da dinerito. Solo un punto más. Hemos visto la inflación en España, la subyacente en el 7,7. ¿Se le ha ido al gobierno de las manos? Bueno, yo creo que es evidente, pero es que el problema es que el gobierno ya puede hacer muy poco. Porque fíjate, ha bajado el IVA de los alimentos. Podría rebajar impuestos, pero si rebajas impuestos para poder de alguna manera facilitar a las familias que puedan adquirir más bienes y servicios, estás impulsando la inflación. La inflación es una bestia que cuando se escapa es como el genio de la lámpara. Cuando se escapa ya no hay forma de volverla a meter en la lámpara. Y nosotros, algunos economistas, algunos periodistas, algunos analistas, llevamos años denunciando que esto iba a pasar, porque si tú creas tanto dinero de forma descontrolada, si fomentas tanto, si minas tanto, si inflas tanto la demanda, en el momento en el que tengas una crisis de oferta, como se produjo con la pandemia y como se está produciendo ahora con el tema de la crisis energética, pues tienes un problema de cuello de botella grave. Y cuando ya entra en la subyacente, cuando ya contagia, cuando ya hace metástasis en la subyacente, ya no hay solución. Y la única manera de cortarlo de raíz es que haya desempleo masivo y que haya un hundimiento económico, que eso es lo que no quiere nadie, evidentemente. Entonces está todo el mundo esperando a que se produzca ese hard landing para ver si así, después del aterrizaje forzoso, después de la catástrofe, se puede deparar la inflación. Pero yo creo que esto tiene muy mala solución. De hecho, no creo que pueda hacer mucho ni este gobierno ni el que venga después si cambia de color político, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, como siempre, periodista económico. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo. 10 y 16 de la mañana, Eva Villanueva, la Bolsa Española.